El retrato oval. El castillo en el cual mi ayudante se había empeñado en ingresar si fuese necesario abrió a fuerza, antes que permitirme pasar la noche al raso. Encontrándome herido de gravedad, era una de esas enormes edificaciones en la que se mezcla la lobreguez con la grandeza, que durante tanto tiempo han alcanzado su frente ceñuda por entre los Apeninos, no menos en la realidad que en las novelas de la señora Radcliffe. Según todos los indicios, había sido abandonado precipitadamente en época muy cercana. Preferimos instalarnos en una de las habitaciones más pequeñas y de mobiliario menos suntuoso. Estaba situada en un apartado terrón del castillo. Su ornamentación era rica, pero ya se encontraba ajada y vetusta. Sus muros mostraban tapices colgados y adornadas con varios trofeos heráldicos de múltiples formas, junto con inaudita cantidad de pinturas modernas de mucha elegancia en marco de rico arabesco de oro. Por aquellas pinturas que pendían de los muros no sólo en sus principales superficies, sino hasta en los muchos rincones que la extravagante arquitectura del castillo hacía necesarios. Por aquellas pinturas, digo, mi delirio incipiente tal vez había despertado en mí profundo interés, de manera que ordené a Pedro cerrar los macizos postigos de la habitación, pues ya era de noche, que encendiese las bujías de un gran candelabro que se alzaba junto a la cabecera de mi lecho, y que corriese de par en par las cortinas guarnecidas de flecos de negro terciopelo que envolvían también la cama. Ordené que hicieran todo aquello para poder entregarme, si no al sueño, a lo menos alternativamente a la contemplación de aquellos cuadros y a la muy atenta lectura de un pequeño volumen que habíamos encontrado sobre la almohada y que contenía la crítica y la descripción de ellos. Largamente leí y devotamente contemplé. Veloz y magníficamente transcurrieron las horas y llegó plena la medianoche. La posición del candelabro no me complacía y halagando mi mano con dificultad por no despertar a mi adormecido asistente, lo coloqué de tal manera que sus rayos cayesen más lleno sobre el libro. Pero aquella acción causó un efecto totalmente inesperado. Los rayos de las numerosas bujías, habían muchas en verdad, caían ahora en el interior de un nicho de la habitación, el cual, hasta ese momento, había permanecido en profunda oscuridad a causa de uno de los postres de la cama, y por ello pude ver vivamente iluminado un retrato que hasta ese instante había pasado completamente inadvertido. Era el retrato de una niña que apenas comenzaba a ser mujer. Miré precipitadamente aquella pintura y acto seguido cerré los ojos. ¿Por qué hice aquello? No fue claro al primer momento para mi propia percepción. Pero mientras mis párpados quedaban cerrados de aquella manera, examiné en mi espíritu las razones que había tenido para cerrarlos. Había sido un movimiento impulsivo para ganar tiempo de pensar, para asegurarme que no era un engaño de mi visión, pero tranquilizar y dominar mi fantasía y dedicarme a una contemplación más juiciosa y veraz. Luego, muy pocos momentos, miré otra vez fijamente a la pintura. Lo que yo entonces veía con certeza, no podía ni quería ponerlo en duda, porque el primer resplandor de las bujías sobre la tela había parecido disipar el soñoliento sopor que se estaba apoderando de mis sentidos y volverme con sobresalto a la vida despierta.
El retrato, ya está dicho, era el de una muchacha. Se limitaba a la cabeza y hombros y estaba hecho al modo que técnicamente suele llamarse de viñeta. Tenía mucho del estilo de las cabezas favoritas de Sally. Los brazos, el pecho y hasta los contornos de los radiosos cabellos se fundían imperceptiblemente en la premisa, pero profunda sombra que formaba el fondo de aquel conjunto. El marco era oval, dorado, ricamente y afiligranado en arabesco. Como pieza de arte, nada podía ser más admirable que aquella pintura por sí misma, pero no era sin duda la hechura de la obra, de la inmortal belleza de aquel semblante, lo que tan inesperadamente y con tal vehemencia entonces me había conmovido. Y mucho menos podía haber sido que mi fantasía, sacudida de su casi adormecido, hubiera confundido aquella cabeza con la de una persona viva. Comprendí al punto que las peculiaridades del dibujo, del aviñetado y del enmarcado hubieran instantáneamente disipado semejante idea. Me hubiera evitado hasta una momentánea distracción, meditando con ansiedad acerca de todo aquello. Permanecí tal vez durante una hora, medio sentado, medio reclinado, con la vista fija en aquel retrato. Al final, complacido de haber acertado el verdadero secreto del efecto que producía, me acosté completamente de espaldas en el lecho. Había encontrado que el embrujo de aquella pintura consistía en una absoluta semejanza con la vida en su expresión, que primero me sobrecogió y finalmente me desconcertó, me avasalló y me anonadó. Con profundo y reverente temblor volví a colocar el candelabro en su posición primera. Una vez oculta de mi vista la causa de mi profunda agitación, escudriñé con ansiedad el volumen que trataba de aquellas pinturas y de sus historias. Repasé las hojas hasta encontrar el número que designaba el retrato oval, y leí las imprecisas y primorosas palabras que siguen. Era una doncella de singularísima belleza y no menos gentil que llena de alegría, pero trágicamente la hora en que ella vio y amó y se casó con el pintor. Él, apasionado, estudioso, austero, tenía ya una esposa en su arte. Ella, una doncella de peculiarísima hermosura y amabilidad plena de alegría, toda luz y sonrisa, y juguetona como un cervatillo, amante y cariñosa para todas las cosas de este mundo, solo detestaba el arte que era su rival. Solo temía a la paleta y a los pinceles y otros fastidiosos instrumentos que la privaban de la presencia de su amado. Fue, pues, cosa terrible para también a su joven esposa. Pero ella era dócil y humilde, y permaneció obedientemente sentada durante muchas semanas en la hombrosa y elevada habitación de la torre, donde la luz caía sobre el lienzo solo desde arriba. Pero él, el pintor, cobró sumo apego a su obra, que iba adelantando hora por hora y día por día. Y él era un hombre apasionado y vehemente, caprichoso, que se perdía siempre en fantasías, de tal modo que no quería percibir como aquella luz que se derramaba tan lúgubremente en aquella solitaria torre marchitaba la salud y el ánimo de su esposa, a quien todos veían consumirse menos él. Sin embargo, ella no cesaba de sonreír sin quejarse nunca, porque veía que el pintor, quien gozaba de alto renombre, hallaba un ferviente, abrasador placer en su tarea, y se afanaba de día y de noche en pintar a la que tanto lo amaba, y que cada día se iba consumiendo más y enflaqueciendo. Y la verdad sea dicha, algunos que contemplaron el retrato hablaban de su parecido en cortas palabras, como de una vigorosa maravilla y demostración, no sólo del talento del pintor, sino de su amor profundo por aquello a quien pintaba,
de tan modo excelso. Pero hacia el final, cuando la obra se acercaba más a su culminante, ya no se permitía a nadie en la torre, porque el pintor se había trastornado con el ardor de su tarea y raramente quitaba los ojos del lienzo, ni ya siquiera para mirar el rostro de su esposa. Y no quería ver cómo los colores que esparcía en la tela eran arrancados de las mejillas de la que estaba sentado junto a él. Y cuando hubiera pasado muchas semanas y quedaban ya muy poco por hacer, salvó una pincelada sobre la boca y un toque en los ojos. El espíritu de la señora vaciló al mismo tiempo como la llama en la concavidad de una lámpara. Y luego la pincelada fue puesta, y luego el toque fue dado, y por el momento el pintor se quedó al helado delante de la obra que acababa de trabajar. Pero en el momento inmediato, mientras todavía estaban contemplando, se puso tembloroso y muy pálido, y despavorido, y gritando con alta voz: «¡Esto es realmente la vida misma!». Volvió bruscamente los ojos hacia su amada. Estaba muerta.